Amistad de Puebla presenta Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, te honramos. Tú eres nuestro Dios. Y tú enviaste la promesa que Jesús mencionó vendría de ti hacia todos nosotros. Enviaste al Espíritu Santo, que hoy todos nosotros disfrutamos, todos nosotros tenemos en nuestra propia vida, y que ahora, en este tiempo, se ha manifestado para que cada uno pueda recibir la bendición de Dios, se pueda manifestar en nosotros todo aquello que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Y por esta razón es que estamos estudiando este despertar. Creemos que tú estás trayendo un nuevo despertar en la iglesia, porque a veces olvidamos que el Espíritu Santo está manifiesto, el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo quiere bendecirnos, quiere enseñarnos, quiere ayudarnos, quiere consolarnos. Es el mismo Espíritu de Dios obrando en nuestra vida. Por eso este despertándonos a los dones del Espíritu, para que podamos utilizarlos, para que podamos ser personas en donde se manifiestan, en donde recibimos cada uno en particular de esos dones. Gracias, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues puede tomar su lugar. Y estamos aquí ya en la última etapa, en la etapa final de nuestra enseñanza. Hemos aprendido mucho ya acerca de los dones del Espíritu y los hemos ya entendido de mucha mejor manera. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han mantenido o han asistido regularmente, por decir fallaron una o dos veces, a este curso que hemos estado impartiendo? Levante la mano. Ok, la mayoría. Entonces usted recibirá. Usted va a recibir. Pero quería yo antes que nada mencionar rápidamente y nuevamente los dones. Según el autor del libro, nos menciona que hay 9 dones que están en la Escritura, en 1 Corintios 12, versículos del 7 al 11. Y dice 1 Corintios 12, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nada más vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí. ¿A cada quién? A cada uno. Dile que está a tu lado, a ti también. Porque es a cada uno. A cada uno. O sea, aquí no hay excepción de personas. A cada uno. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación. Manifestación del Espíritu. Y esto es para provecho. Para provecho. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno. A ver, di yo. No, pues no, así no, están muy felices. Yo, ¿verdad? Eso es, las hace uno, dice, y el mismo Espíritu.
y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Está bien? Entonces, el autor los está dividiendo en dones de revelación, los dos primeros, que son el don de la palabra de sabiduría, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, serían estos dos primeros. Luego los dones de poder, en donde él clasifica tres: el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros. Y por último clasifica los últimos 4 dones como dones de expresión, que son profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Bien, un repaso muy sencillo y rápido. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es como una llave que abre un candado, así de simple. En algún momento una persona puede recibir una palabra de sabiduría que viene a ser una palabra que otra persona la necesita, pero no sabe cómo. Y entonces aquel que tiene la palabra de sabiduría es como el que tiene la llave, abre el candado y suelta o manifiesta la palabra de sabiduría. Hay gente que a veces tiene algunas dudas con respecto a su propia vida, con respecto a lo que tiene que hacer con su familia, con respecto a sus finanzas, con respecto a, no sé, tantas y tantas cosas, pero que no le halla. Pero se acerca con alguien y de repente ese alguien tiene la palabra exacta que necesitaba. Y entonces es como si él llegara, ¡pum!, y abre el candado y se abre la llave, se abre la puerta y tiene una respuesta clara a ese problema. Estas personas son aquellas que tienen este don de parte de Dios. En mi caso, a veces muchas personas me piden consejo y de alguna manera puedo, en cierta forma, ayudarles porque sé que puedo darles un consejo al respecto, y al analizar o al escuchar lo que me dicen de su problema, el Espíritu Santo va acomodando las cosas, va acomodando lo que es natural hasta que cae en algo que ya no es tan natural, sino que es espiritual, y se da el consejo sabio, se da la sabiduría, y eso todos lo podemos hacer. Obviamente tendríamos que, como le digo, analizar y sobre todo tener esa manifestación del Espíritu, en donde por experiencia yo puedo saber que puedo dar una palabra de sabiduría. ¿Está bien? ¿Sí me han entendido? Porque la intención de estas últimas clases es que usted pueda descubrir primeramente por dónde anda, por dónde realmente usted puede ser una persona que edifique a otros, que beneficie a otros, que bendiga a otros. Ahora, de igual manera, la palabra de ciencia es semejante, ¿verdad? Es una palabra en donde realmente hay personas que tienen un conocimiento específico sobre algunas áreas, tanto bíblicas, teológicas, etcétera, como también aún cosas de la propia vida, y que también pueden dar una palabra de ciencia en donde nadie puede descubrir qué está pasando, que hay un alboroto, que hay un problema, que hay una situación, que no podemos salir de este hoyo, que no podemos salir de este problema entre esposos, y de repente llega una palabra de ciencia. Lo que está pasando es esto, y esa palabra de ciencia rompe. La palabra de sabiduría abre como una llave, pero la palabra de ciencia rompe cualquier tipo de atadura que haya y dice: es por acá. Y entonces ya
el Espíritu Santo llega y ¡pum! Entonces yo digo, yo quiero palabra de ciencia. Pídala y empiece a ejercitarla. Ayer estaba Ruth hablando bien interesante. Dice, bueno, yo he aprendido que se aprende a barrer. ¿Cómo? Barriendo. ¿Verdad? Estaba diciendo Ruth, no, yo aprendí que se aprende a barrer barriendo. Pues también aquí, ¿verdad? Se aprende la palabra de ciencia, pues haciéndolo. A lo mejor en un inicio dicen, pues quién sabe lo que dijiste, pero bueno, pero a lo mejor en ese anhelo que tú tienes de bendecir a otros, de ayudar a otros, el Señor te está dando esa palabra, esa respuesta que el otro necesitaba tanto recibir. ¡Wow! Me encanta. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Bueno, luego siguen los dones de poder. El don de fe. O sea, ¿cuál es el propósito de este don de fe? Es un don de parte de Dios para nuestras vidas, en donde podemos darnos cuenta de que a nosotros la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, no nos cuesta tanto trabajo creerla. No existen lagunas de duda en nuestro pensamiento o en nuestro razonamiento, sino que realmente lo encajamos perfectamente en lo que dice y brota fe. Porque Dios nunca menciona en la Escritura que nosotros debemos tener fe y creer a rajatabla, ¿verdad? No, eso no se puede, porque nos dio libre albedrío, nos dio libre voluntad. Entonces, aún el acto o la determinación de recibir a Cristo como su Señor y Salvador es una decisión. A fin de cuentas, es una decisión. Pero es una decisión que necesita fe. Necesita fe. Necesito creer, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo veo lo que dice la Escritura, yo estoy metiéndolo a mi mente, yo lo puedo razonar, puedo pedir entendimiento de la palabra y después de ahí brota fe. Brota fe. Entonces, la fe es algo que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mejor herramienta para que usted tenga fe es la palabra. Entonces, si usted quiere tener en verdad una fe tan fuerte, tan sólida como para sostener su casa, sostener su familia, sostener en el camino del Señor su propia vida y la de todos los que le rodean, no lo va a poder hacer si usted no está utilizando el instrumento o la herramienta más importante para obtener fe, la cual es la palabra de Dios. Sí es un don, pero igual es algo que yo me acerco a la palabra y wow, qué padre esto. Y empiezo a entenderlo, recibo fe y esa fe la puedo estar aplicando en otros. Entonces ahí está la fe. Luego viene el don de sanidades. Este es tremendo. Hace 8 días ustedes pudieron ser testigos de lo que pasó aquí, ¿verdad? Cómo Dios utiliza esto. Tremendo. Ahora, obviamente el don de sanidades funciona al mismo tiempo que el don de fe, ¿verdad? Por medio de la fe estamos nosotros también creyendo que el Señor va a sanar. Por eso la Escritura dice, creí, por lo cual hablé. O sea, creí, por lo cual oro por este enfermo. Estoy creyendo en que Él es el que sana. Pero si me ha entregado el don,
por la misma fe que ha puesto en mí, entonces eso va a suceder. Eso va a suceder en el don de sanidad. Ahora, luego viene el don de milagros. Milagros. Ahora, son cosas, por decir, parecidas, pero aquí es algo diferente, en donde un milagro, por ejemplo, tiene que ver con otras cosas, por ejemplo, como cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? No fue sanidad, pero sí fue un milagro tremendo de multiplicación. Fue algo que sucedió. Un milagro cuando el Señor se levanta y le dice a la tormenta: calla, enmudece, ¿verdad? No sanó a nadie, no era un don de sanidad, pero ahí se manifestó este don tremendo ahí en la vida para decir: calla, enmudece. Un don de milagros. ¡Pum! Ahí, ¿verdad? Sucedió. Sucede actualmente. Puede suceder también en la vida de nosotros. Hemos visto testimonios y hemos escuchado testimonios de gentes que han inclusive logrado cosas impresionantes a través de este don de milagros, en donde afecta completamente lo que es lo natural, lo que el Señor creó, y que también por su mismo don de milagros puede cambiar. Después de eso vienen los dones de expresión, profecía. Y esto es algo importante. Profecía es cuando Dios está hablando a los hombres. Dios tiene algo que comunicar al ser humano. Y no acabó con el último profeta, que fue Malaquías. Inclusive se considera que Juan el Bautista fue uno de los, según el Señor, el más grande hombre nacido de mujer, como un profeta también, ¿verdad? Entonces, pero el don de la profecía sigue adelante. Sigue habiendo miles y miles de hombres y mujeres que están profetizando, que es un don que viene de parte de Dios, en donde Dios habla específicamente. Yo en algunas ocasiones me sorprendo cuando me ponen en una fila a orar por gente, simplemente por orar por ellos, y de repente estoy orando por ellos y ya les estoy dando una palabra profética de su propia vida. Y yo mismo me espanto y digo: bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué pasó? Yo no soy profeta, ¿verdad? Yo no soy aquel que está. Pero esa persona en ese momento, para esa persona en ese momento, significó mucho. Porque si usted recibe algo de Dios, ¿sabes qué? Dios te va a levantar. Dios va a hacer que tú seas una persona que haga la gran diferencia. Dios va a hacer que tú puedas realizar cosas que no imaginas. Y empiezas a hablar y dices: ¿de dónde salió eso? Yo no lo tenía, pero salió. Bueno, estás manifestando el don de profecía. Y la profecía, como nos enseña también la Escritura, es para exhortación, para consolación. Todo esto que nosotros aprendemos. Luego viene el discernimiento de espíritus. Hay ocasiones en que dice la misma Escritura, y el Señor lo menciona, que nos vamos a encontrar con gente que es falsa, que es engañosa, o simplemente gente que ni siquiera es engañosa, está engañada. Ya para no meternos en líos, ¿verdad? De que quién fue el primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero viene engañada. Y ese engaño contamina. Ese engaño puede contaminar a una gran cantidad de personas. Independientemente de que el Señor dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos y que van a engañar aún a los escogidos. Aún a los que están en la iglesia los pueden engañar. Y entonces, por esta razón es que se necesita este don operando en la iglesia, para que haya gentes con discernimiento, y una vez que escuchan: espérame, esto no me cuadra, no tiene sentido,
no lo puedo observar en la Escritura, en ningún lado, no lo he podido vivir o testificar por otros que sucede, entonces aquí no está correcto. Y entonces tú te das cuenta cuando una persona está buscando lo suyo propio, cuando una persona está haciéndolo por conveniencia, cuando una persona quiere algo. Y entonces el discernimiento de espíritus inmediatamente te dice, espérame, ¿sabes qué? No va por ahí, vamos a hacer algo, etcétera, etcétera. Luego vienen diversos géneros de lenguas. Ahora, el don de lenguas es básicamente y clásicamente, vamos a decir, el don que todos nosotros podemos recibir cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo o la efusión del Espíritu Santo, como en algunos lados se menciona, en ese momento nosotros podemos también manifestar el don de lenguas. Pero hay tres cosas que señalan el don de lenguas, porque dice diversos géneros de lenguas. Si leemos ahí en 1 de Corintios, en el versículo, ¿cómo está aquí? 12. 1 de Corintios dice, porque este es dada al Espíritu en milagros, dice, y a otro diversos géneros de lenguas. ¿Cómo que diversos géneros de lenguas? Bueno, sí. El primero de ellos es cuando yo recibo la llenura, el bautismo o la efusión, todo lo que le quieran llamar del Espíritu Santo. Y entonces yo empiezo a hablar en otras lenguas, que fue lo que pasó en varias ocasiones en que la Escritura nos lo menciona. Y eso es para ti, es para tu uso personal, para que tú puedas en tu casa orar al Señor con el entendimiento, pero orar también en lenguas. Tú puedas cantarle al Señor y también cantar, pero hay otro género de lenguas en donde se hablan lenguas que son para el mundo. Así lo menciona, en donde otros se dan cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Diferente. Y por último, un don de lenguas que es exclusivamente para la iglesia, en donde alguien que tiene ese don se levanta, habla en lenguas, interpreta las lenguas y bendice a la iglesia. O alguien que se levanta tiene este don, pero hay otro que tiene el siguiente, que es el don de interpretación de lenguas. Entonces, a sabiendas de esto, él habla de parte de Dios y por aquí se levanta la otra persona y dice, Dios dijo esto, ¿verdad? Entonces, por eso son diversos géneros de lenguas. Uno puede tenerlos todos. Uno puede tener 1, 2 o 3, no sé, pero son diversos. Y por eso lo está mencionando. Y ya por último, la interpretación de lenguas. Ahora, todos estos dones, dice, los reparte el Espíritu a cada uno en particular. A todos. Entonces, lo que nosotros debemos pensar y anhelar es que se manifiesten, que realmente en nuestra vida se manifiesten, pero no se va a manifestar el Espíritu en personas que no andan caminando en el Espíritu, en personas que realmente no les interesa leer la Biblia, en personas que no buscan a Dios, en personas que no están en comunión con Él. Porque dice la misma Biblia que el Espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces muchos quieren tener dones, pero su vida es un desgarriate y andan haciendo un rollo de cosas que ni por dónde empezar. Entonces, ¿cómo creen que pueden recibir una manifestación espiritual en su vida si realmente no anhelan vivir una vida en el Espíritu? Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que ser perfecto. No hay gente perfecta. No hay.
Eso es una actitud del corazón. Yo quiero, en verdad deseo caminar con mi Señor. Yo quiero estar viviendo en su reino. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero en verdad ser de bendición. Yo quiero que el Señor también me bendiga, que yo pueda recibir para también expresarlo y darlo a otros. Entonces el Señor lo hace. Pero hay mucha gente que se enoja porque dice, es que esto y esto y esto. Pero ¿cómo está tu vida? Por eso, antes de recibir algún don, nosotros tenemos que renunciar. ¿Tenemos qué? Renunciar a varias cosas. Una de ellas es la desobediencia, otra de ellas es el pecado, otra de ellas es la hechicería, otra de ellas es la idolatría, otra de ellas es toda perversión, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay mezcla. No puede haber mezcla. Entonces, si yo realmente quiero que se manifiesten los dones del Espíritu en mi vida y que Dios me reparta como Él quiere, lo que Él quiere y como Él quiere, primeramente yo tengo que renunciar. Si estoy viviendo todavía una vida de pecado porque lo practico, no porque de repente cometa yo una falta, sino porque practico un pecado y lo sigo practicando y lo sigo practicando y no lo suelto. Tengo que renunciar a eso. Tengo que renunciar, porque si no, no va a suceder. No va a suceder. Necesitamos en verdad. Por eso cuando empezamos a orar por la gente, lo más primordial, el orar para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo, les pedimos primeramente que renuncien a todo esto. Hay gente que no ha renunciado, por ejemplo, a la idolatría. Y todavía siguen con algunas mezclas en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no se puede haber esas mezclas. No podemos estar, como dice, ¿qué comunión hay entre Belial, entre las tinieblas y lo que es la luz? No existe ninguna. Por eso tenemos que renunciar. Me acuerdo que Rodolfo Garza, ¿cuántos conocen a Rodolfo Garza? Extraordinario pastor y amigo, buenísimo. Él, antes de conocer a Cristo, pues tenía varias cosas ahí entre sus rollos, porque pues tantito creía en esto y tantito creía en lo otro y todo, ¿no? Pero cuando recibe a Cristo, pues se da cuenta de que todas esas cosas, pues no iban, pero eran muy costosas. Tenía unas águilas así armadas en madera, labradas en madera, preciosas. Tenía un chorro de cosas y objetos así raros. Y entonces cuando nuestro pastor, él le pregunta, y nuestro pastor era muy, muy cuidadoso y muy, muy prudente. Dice, oiga, ¿y qué tengo que hacer con eso? No, pues lo que Dios te diga, ¿verdad? Y le decía, oiga, y le volví a preguntar, ¿pero qué tengo que hacer con esto? No, pues lo que Dios te diga y Dios te puede ir convenciendo y ya se cansaba, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Tíralos, quémalos, ya pues. Y hasta entonces se dio cuenta. Y entonces agarró todas esas cosas, se las llevó atrás de su casa y su hoyo las metió y que las quema. Y quemó miles y miles de pesos en todas esas porquerías. ¿Verdad? ¿Por qué? Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar a la adivinación, al espiritismo, cosas que hayamos practicado en otro tiempo y que no nos damos cuenta, pero que ahí siguen flotando. Ahí siguen flotando de repente en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Sabes qué? Renuncia. Por eso tenemos que renunciar a todo tipo de adivinación, a todo tipo de espiritismo. Yo me acuerdo también, pero de veras que uno es burro, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, estaba yo construyendo un edificio allá en Atlisco, casi en el centro, como a una calle del centro. Estaba yo haciendo un edificio, en un edificio viejo, y estaba yo construyendo departamentos. Y entonces, ahí entre
entre las gentes que estaban y mi socio y todo, no, aquí hay dinero, aquí hay oro, y segurito que aquí hay oro y no sé qué y no sé cuándo, y que ahí estamos y pues ahí rascamos y que por acá y que el detector y que los metales y que la trompa, ahí vamos a estar haciendo hoyos y hoyos y hoyos y nunca encontramos nada, ¿no? Entonces, no, vamos a traer un espiritista, vamos a traer a alguien que nos diga dónde estaban. Y entonces yo ya era cristiano, imagínense, y yo estoy de babotas, ¿verdad? Y entonces llega este señor, y la que era la divina era su esposa, o la espiritista, ¿no? Y ya pues, hacen sus menjurjes, y luego dice, no, mira, échate esto aquí atrás, no sé que se te vaya por ahí a pegar algo, y ahí te echabas el liquidito ese, ¿verdad? Y todo el rollo, y entonces, y a ver, y empiezan a hablar con la persona esta, y empieza a hablar, y habla con una voz como de hombre, así ronca, y, híjole, mano, y que te quedas así, ¿no? Y entonces le dice a uno de los que estaban ahí, dice, si tú quieres, dice, yo te voy a decir dónde está el oro, pero me tienes que entregar a tu hijo. Ah, caray. Y yo dije, no, aquí sí ya no, con permisito y pélale, ¿verdad? Y luego que le platico a mi pastor, y casi me da un palo en la cabeza, ¿verdad? Porque dice, ¿dónde te andas metiendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Dice, ¿cómo estás invocando a los muertos? ¿Cómo estás invocando el espiritismo? Todo eso no, tenemos que renunciar. La ouija, que dicen, ay, es juego de niños. No, ni tan de niños. Tiene su chiste, tiene sus cosas escondidas, tiene algunas cosas que definitivamente también no debemos practicar ni permitir a nuestros hijos que la practiquen, porque no es un juego de niños, es un juego del diablo. Entonces hay que renunciar. Todas estas cosas que les digo son cosas importantes en nuestra vida que a lo mejor hemos dejado ahí estacionadas, hoy en stand-by, pero no solamente las podemos dejar ahí, sino tenemos que renunciar. Renuncio y renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que me está impidiendo que yo pueda manifestar el don del Espíritu Santo que Dios desea darme, que Dios quiere darme, o que Dios ya me dio. Inclusive quiero hacerlo a un lado, porque Dios reparte al que quiere, ¿verdad? Entonces es importante todo esto que les estoy mencionando, porque tenemos que preparar nuestro corazón. Hay ocasiones en que eso no es necesario. Cuando llega Pablo, dice ahí, no sé exactamente dónde, que está y llega con la gente que estaban orando, y ora por ellos, y dice que cae el Espíritu Santo sobre ellos y que empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y algunos hasta profetizaron al mismo tiempo, porque había limpieza espiritual, porque creyeron. Eran personas que no adoraban ídolos, eran personas que no tenían. Hay gente que de repente todavía sigue guardando por ahí un fetiche, ¿verdad? No, es que me lo dio mi abuelita, y no, ¿cómo crees que lo voy a tirar? Tíralo, hombre, no sirve para nada. Así te lo haya dado tu abuelito, tu abuelita, tu tatarabuelito, pues es un fetiche. Hay que renunciar a eso, hay que tirarlo, porque es muy importante que tengamos nuestras vidas en paz, en orden con el Señor, en todo. Muchas veces creemos que la idolatría siempre tiene que ser o un mono, o tiene que ser algo físico, o tiene que ser una estampita, o tiene que ser... No, a veces la idolatría la estamos cometiendo nosotros mismos, porque nosotros adoramos otras cosas o creemos en otras cosas adorándolas más que a Dios. A veces nos adoramos más a nosotros mismos que a Dios. Esa es idolatría. Esa es idolatría. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el segundo mandamiento, de los más importantes. Pero hay gente
que está cometiendo idolatría porque ama más el dinero y el dinero es su ídolo. Hay gente que ama más a su hijo y dice, ay, pero es mi hijo, ¿cómo no lo voy a amar? Más que a Dios, no. Porque dice la Biblia, aquel que ama más a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Dices, ah, caray, ¿a poco no voy a querer a mi hijo? Claro que sí. Lo quieres cuando estás perfectamente alineado en el orden de Dios. Y lo vas a bendecir más, mucho más, cuando estás alineado perfectamente en el orden de Dios para tu vida. Entonces, yo por eso es que en esta ocasión, lo que estoy tratando de informarles a ustedes es que hagan una, ¿cómo se dice? Retrospección o una interna y que puedan descubrir, a ver qué está pasando. Hay gente que ama más su negocio que cualquier otra cosa. No es que sin mi negocio me muero. No es cierto, ni te mueres. Así. Entonces tenemos que entender que esas cosas impiden que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Cuando entendemos, como ayer se nos explicó, acerca de que si no tenemos el corazón de un niño y somos tan sencillos como un niño, no podemos entrar en el reino de Dios. Los discípulos le preguntan al Señor, está en Mateo 18, y le preguntan, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como diciendo, a ver, ¿quién de nosotros puede quedar por ahí bien parado, ¿verdad? Una buena palancota que tenga yo ahí, ¿verdad? En el reino de los cielos. Y entonces él dice que llama a un niño, lo pone en medio de ellos y dice, si no te haces como un niño de estos, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Y está hablando de sencillez de corazón, está hablando de humildad. Humildad. Si todavía hay soberbia, arrogancia, altanería, todo ese tipo de cosas, ¿sabes qué? No hay nada. Porque la Biblia dice que Dios resiste. ¿Sabe lo que es la palabra resistir? ¿Qué es resistir? Que no te deja, ¿verdad? No te deja. Es que no, y rebotas, y rebotas. Pero es que, y rebotas. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, con toda humildad de corazón, Señor, mira, yo sé esto, aquello, yo no sé tu propia vida, pero yo vengo aquí humildemente delante de ti porque anhelo, como dice Pablo, de los dones espirituales para mi vida. Necesito ese don de sabiduría, necesito ese don de palabra de ciencia, necesito en verdad poder orar y que el Espíritu Santo inunde todo el ambiente de mi hogar. Necesito en verdad tener una fe suficiente como para levantarme cada día con ánimo, para levantarme a hacer aquellas cosas que tengo que hacer. Necesito que me hables, que me digas alguna palabra que bendiga, aunque sea mi propia vida y la de mi familia. Ya no quiero ser un profeta a las naciones, ¿verdad? Pero por lo menos una palabra que sea de edificación para mí, para mi esposa, para mis hijos. Dios me dijo, y que les hables y que les digas. Dios está repartiendo esos dones. El Espíritu Santo está repartiendo todo eso. Pero nosotros sí tenemos que meternos en estas áreas, hacer una retrospección, ver lo que hay adentro, ver aquellas cosas que pudieran ser estorbos. Hay ocasiones en que estamos viviendo en familia, pero con nuestra esposa, nuestro esposo, pero por dentro estás que otra vez me lo volvió a hacer y pues ahí sigue la cosa.
Cuando, bueno, ya pasó, no hay problema, ¿sabes qué? Vamos a estar en paz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no quiero echar fuera, yo no quiero que se me vaya el espíritu, yo no quiero que ninguna cosa de esa suceda. Yo, al contrario, quiero que Dios se manifieste aún más y más sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, póngase en pie y en la próxima semana vamos a empezar a orar aquí, renunciando a todas aquellas cosas que usted conoce, que usted trae. Y vamos a renunciar y vamos a pedirle al Señor que desde el principio se derrame, como sucedió en Pentecostés, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Qué padre, ¿verdad? O que suceda como ahí, creo que fue en Éfeso, en donde ¡pum!, de repente cayó el Espíritu sobre todos los que oían la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. ¡Wow! En ese momento va a empezar a haber gente que van a empezar a recibir dones, van a manifestar dones. Digo, a lo mejor en ese momento no vas a poder descubrir que ya tienes el don de sabiduría, pero de repente vas a empezar a analizar mucho mejor tus propios pensamientos. Vas a ubicar mucho mejor tus propias decisiones con una buena palabra de ciencia. Vas a profetizar inclusive de parte de Dios. Vas a hablar en lenguas, palabras que no conoces, pero que el Espíritu Santo te da para hablar. Y ahí van y suben delante de Dios. Vamos a tener discernimiento de espíritus, descubrir cuando llega por ahí un charlatán que está atrás de la raya, que estoy trabajando y que aquí yo nomás traigo la pura verdad y que Jesús y que momento, hazte un lado porque esto no es cierto, ¿verdad? Y todo esto, pero vamos a pedirlo al Señor y vamos a ocupar estos días para que usted vaya pensando en esto, y el próximo domingo vamos a empezar a orar para que el Señor manifieste estos dones. Cada don nos esté regalando el Señor. Son como regalos para tu vida, como regalos para cada uno de nosotros, que el Señor nos va a estar dando. Señor, te damos gracias. Muchas gracias. Te bendecimos. Y como dice tu palabra, creemos, por lo cual hablamos. Solamente la fe en ti nos hace hablar y actuar conforme a tu palabra. Nada más. Tu palabra no son consejos, reglas que seguir. Tu palabra es vida. Y cuando yo tengo este don de fe, yo puedo entender todas aquellas cosas que me das. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos muestres todas aquellas cosas a las que tenemos que renunciar, hacer a un lado, para declarar que solamente tú eres el único, el centro de todas nuestras vidas, el único Dios verdadero, el único que rige el universo entero y que anhelamos ahora que rija totalmente nuestras vidas. Que nuestras vidas sean totalmente gobernadas por el Rey, por el Señor, y que en todo momento sigas derramando más y más de tu espíritu y manifestando en la iglesia los dones para que la iglesia sea edificada. Para provecho, dice la Escritura, que los recibimos y queremos que sea para provecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Expande.